Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright listos para otro chismecito, porque hoy vamos a hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les ha dado curiosidad, y a otros les ha dejado con la boca abierta. Vamos a meternos de lleno en el mundo de las telenovelas turcas, con un drama que involucra corazones rotos, romances secretos y, por supuesto, mucho glamour. Si ya se dieron una idea por el título, hoy vamos a destripar todo el chisme sobre la supuesta relación superíndice 3N amorosa entre Kerem Bürsin, el guapúsimo actor que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Love is in the Air, y la amiga de Hande Erçel. ¿Escucharon bien? La mismísima Hande, su coprotagonista y expareja en la vida real. El rumor corre fuerte y con mucha fuerza, y hoy vamos a desentrar más o menos todo lo que sabemos, desde las primeras pistas hasta las últimas actualizaciones. ¿Listos para el chismecito? Prepárense para descubrir la verdad de este enredado trío nulo amoroso. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Que por favor denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y prepárense para sumergirse en el apasionante mundo de las celebridades. Ahora empecemos. Bueno, como les mencionaba, el tema principal de este vídeo es el supuesto romance secreto entre Kerem Bürsin y la amiga de Hande Erçel. Para entender bien la situación superíndice 3N, es importante que recordemos el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como saben, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, donde la química entre ellos era innegable. La gente amaba su relación superíndice 3N en la pantalla y, por supuesto, más o menos con que fuera real. Y sorpresa. El más o menos se hizo realidad. Kerem y Hande comenzaron a salir, y su relación superíndice 3N fue muy mediática. Las fotos, los eventos públicos, las declaraciones de amor, todo era perfecto. Parecían la pareja ideal. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La noticia entristeció superíndice 3 a muchos fans, quienes estaban completamente enamorados de la pareja. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, aunque se especuló superíndice 3 mucho sobre diferencias en sus estilos de vida y presiones mediáticas. El caso es que a pesar de todo, ambos mantuvieron una relación superíndice 3N cordial, al menos en público, y continuaron enfocados en sus respectivas carreras. Ahora entremos en el meollo del asunto, la amiga de Hande Erçel. Según los rumores, Kerem Bürsin habría empezado a salir con una de las amigas cercanas de Hande. ¿Se imaginan la situación superíndice 3N? El drama. La amiga en cuestión superíndice 3N es una personalidad también copyright N conocida en el mundo del espectáculo turco, aunque quizá no con la misma fama de Hande. No voy a mencionar nombres específicos para no especular ni crear desinformación superíndice 3N, pero les digo que es una mujer muy guapa, exitosa en su carrera y, sobre todo, amiga íntima de Hande. Las primeras pistas de este supuesto romance comenzaron a surgir a través copyright de las redes sociales y de algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos. Se filtraron fotos y vídeos donde se ve a Kerem y a esta amiga juntos en situaciones comprometedoras, cenas románticas, paseos, viajes, detalles que por supuesto, encendieron las alarmas y generaron todo tipo de especulaciones. La prensa del corazo superíndice 3N no tardó superíndice 3 en hacerse eco de la noticia, y el tema se convirtió superíndice 3 en uno de los comentados del momento. La reacción superíndice 3N del público fue variada. Por un lado, estaban los fans de Kerem que después copyright de su ruptura con Hande, deseaban que encontrara la felicidad. Otros por su parte mostraron sorpresa y cierta incredulidad, ya que la idea de que Kerem saliera con la amiga de Hande parecía un tanto extraña más menos ahí delicada. Y por supuesto estaban los que se mostraron completamente en contra, argumentando que era una traición superíndice 3N a la amistad y un irrespeto hacia Hande. Durante semanas el tema se debatió superíndice 3 en todos los foros de fans, en los programas de televisión superíndice 3N y en las redes sociales.
Los medios se enfocaron en buscar pruebas, en entrevistar a supuestos conocedores de la situación superíndice 3N y en analizar cada publicación superíndice 3N en las redes sociales de los involucrados. Fue una autocopyright tica tormenta medio tica. Ahora, copyright dicen los involucrados. Tanto Kerem Bürsin como la amiga de Ande han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre el tema. No han confirmado ni negado la relación superíndice 3N de manera explícita. Han evitado las preguntas directas y se han limitado a responder con evasivas o con declaraciones vagas sobre su vida privada. Esta actitud ha alimentado a las especulaciones, ya que el silencio suele ser interpretado como una confirmación superíndice 3N. Ande Erçel, por su parte, también copyright N ha mantenido un perf. Il bajo. No ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto y ha evitado cualquier comentario que pudiera avivar la polu copyright mica. Al parecer, ha preferido centrarse en su trabajo y en su vida personal, sin prestar demasiada atención superíndice 3N a los rumores. Esta actitud, aunque comprensible, ha dejado a muchos fans con la intriga. La amiga de Ande, por su parte, ha seguido con su vida, publicando fotos y vídeos en sus redes sociales, aunque evitando cualquier referencia directa a Kerem Bürsin. Ha tratado de mantener una imagen de normalidad, pero los comentarios y las preguntas de sus seguidores han sido constantes. La presión superíndice 3N medio tica sin duda ha sido fuerte. Copyright podemos deducir de todo esto. Es difícil decirlo con certeza. No tenemos pruebas concretas de que Kerem y la amiga de Ande es tu copyright N juntos, pero tampoco hay una negación superíndice 3N rotunda. Lo probable es que haya habido algo entre ellos, aunque no sepamos si se trata de una relación superíndice 3N seria o simplemente de una amistad con algún tipo de atracción superíndice 3N. La situación superíndice 3N es delicada, sin duda. Si la amistad entre Ande y esta mujer es tan cercana como se dice, la situación superíndice 3N podrá ser tensa. No es fácil lidiar con este tipo de situaciones, especialmente cuando se estuvo expuesto a la opinión superíndice 3N pública. Lo que podemos afirmar es que el mundo del espectrum turco es un hervidero de emociones, secretos y dramas. Las relaciones amorosas, las amistades, las traiciones, todo se mezcla y se convierte en un cebo para la prensa del corazón superíndice 3N. Los fans, por supuesto, somos los interesados en conocer los detalles, pero también copyright N debemos ser conscientes de que muchas veces la información superíndice 3N que recibimos es parcial, manipulada o simplemente falsa. En este caso, la historia de Kerem Bürsin, Ande Erçel y la amiga en cuestión superíndice 3N es un claro ejemplo de CEU superíndice 3. Los rumores pueden propagarse rápidamente y generar todo tipo de especulaciones. Sin embargo, creo que lo importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar juzgar sin conocer toda la verdad. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a llevar su vida privada como mejor les parezca. No podemos obligarlos a confirmar o negar rumores, ni a dar explicaciones sobre sus decisiones. En definitiva, el supuesto romance secreto entre Kerem Bürsin y la amiga de Ande Erçel es un tema que sigue generando copyright y debate. La verdad, como suele ocurrir, probablemente solo la conocen los implicados. Pero copyright opinan ustedes. ¿Creen que hay algo entre Kerem y la amiga de Ande? ¿Creen que la amistad entre Ande y esta persona ha sido afectada? Copyright opinan sobre todo este asunto. Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar su opinión superíndice 3N abajo, en la sección superíndice 3N de comentarios. Y para que no se queden con la intriga, les recuerdo que en este canal siempre les traigo las últimas noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Asu que man tu copyright nanse al tanto y no se pierdan ningún detalle. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de este apasionante drama. Espero que hayan disfrutado del chismecito tanto como yo. Hemos repasado el contexto, las pistas, las reacciones y las posibles consecuencias del supuesto romance entre Kerem Bürsin y la amiga de Ande Erçel. Recuerden, esto es lo que se sabe hasta ahora, y la historia puede cambiar en cualquier momento. Me gustaría saber qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que hay algo que una simple amistad? CEU superíndice 3 creen que se siente Ande al respecto. Du copyright genme sus comentarios.
Sus opiniones son muy importantes para Mu y siempre me gusta leerlos. Q copyright Mu ese temas les gustará que cubriu copyright ramos en futuros vídeos. No duden en dejar sus sugerencias. Y como siempre no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Un abrazo enorme y hasta la Superíndice 3 Sima. Chao.